las enseñanzas para afrontar el final de los tiempos, de Elder Paisios, el santo monje del monte Athos. Los años difíciles serán pocos, solo un montón de truenos. Dios no se molesta en lo más mínimo, porque Dios está por encima de todo. Él gobierna todo el mundo y traerá al banquillo de los acusados a todos para responder por lo que han hecho, según lo cual, cada uno recibirá su merecido de Dios. Aquellos que de alguna manera han ayudado a la causa del bien serán recompensados, y los que hacen el mal serán castigados. Dios pondrá a todos en su lugar en la final, pero cada uno de nosotros va a responder por lo que hicieron en estos años difíciles, tanto en la oración y en los hechos. Hoy en día están tratando de destruir la fe, para el edificio de la fe caiga en silencio. Sacan un tiro, y luego otro. Pero todos somos responsables de la destrucción, no solo los que destruyen, pero somos nosotros los que vemos cómo se está socavando la fe y no hacemos ningún esfuerzo para fortalecerla. Como resultado de ello, los seductores animan para crear aún más dificultades para nosotros, y su furia contra la iglesia y la vida en los monasterios aumenta. La situación actual puede ser resistida solo espiritualmente, no por medios mundanos. La tormenta continuará causando un poco de estragos, tirará todo el restos flotantes, todo lo innecesario, a la orilla, y entonces la situación será más clara. Algunos recibirán su recompensa, mientras que otros tendrán que pagar sus deudas. Hoy en día hay muchos que se esfuerzan por corromper todo, la familia, la juventud, la iglesia. En nuestros días, es un verdadero testigo para hablar en favor de un pueblo. El Estado está librando una guerra contra la ley divina. Las leyes se dirigen contra la ley de Dios, pero tenemos la responsabilidad de no dejar que los enemigos de la iglesia corrompan todo. Aunque he oído incluso a sacerdotes que dicen, no se involucre en eso, no es asunto tuyo. Si hubieran llegado a tal condición de no lucha a través de la oración, besaría sus pies. Pero no, son indiferentes porque quieren complacer a todos y vivir con comodidad. La indiferencia es inaceptable incluso para los laicos, y con mayor razón para el clero. Un hombre honesto, espiritual no hace nada con indiferencia. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño, dice el profeta Jeremías. Jer. 48 2.10. Hay una guerra en la actualidad, una guerra santa. Debo estar en la primera línea. Hay tantos marxistas, tantos masones, tantos satanistas y demás ralea. Así que muchos son poseídos y seducidos por los anarquistas. Veo lo que nos espera, y es doloroso para mí. El sabor amargo del dolor humano está en mi boca. El espíritu de la tibieza reina. No hay hombría en absoluto. Hemos sido mimados para siempre. ¿Cómo es que se tolera? La generación actual es la generación de la indiferencia. No hay guerreros. La mayoría son aptos únicamente para los desfiles. A la impiedad y blasfemia se les permite aparecer en la televisión, y la iglesia guarda silencio y no excomulga a los blasfemos, y tienen que ser excomulgados. ¿Qué están esperando? No esperemos a que alguien tire a la serpiente a su agujero para que podamos vivir en paz. Están en silencio por indiferencia. Lo que es malo es que incluso gente que tiene algo dentro han comenzado a crecer fresco, diciendo, ¿puedo realmente hacer algo para cambiar la situación? Tenemos que testimoniar nuestra fe con valentía, porque si seguimos en silencio vamos a tener que responder al final. En estos días difíciles que cada uno debe hacer lo que está en su poder, y dejar lo que está fuera de su poder a la voluntad de Dios. De esta forma nuestra conciencia estará clara. Si no resistimos, entonces nuestros antepasados se levantarán de sus tumbas. Ellos sufrieron mucho por la patria. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo por ello? Si los cristianos no comienzan a ser testigos de su fe, para resistir al mal, entonces los destructores serán cada vez más insolentes. Sin embargo, en los cristianos de hoy en día no hay guerreros. Si la iglesia se mantiene en silencio, para evitar conflictos con el gobierno, si los metropolitanos están en silencio, si los monjes mantienen su paz, entonces, ¿quién va a hablar más alto? Da gracias a Dios por todo. Trate de ser varonil. Contrólate un poco. ¿Sabes lo que los cristianos están sufriendo en otros países? Hay tales dificultades en Rusia, pero aquí muchos demuestran indiferencia ante los hechos. No hay suficiente disposición a la bondad, al amor de la devoción. Usted ve, que si no empezamos a hacer la guerra contra el mal, para exponer los que tientan a los creyentes,
entonces el mal se hace más grande. Si echamos a un lado el miedo, a continuación, los fieles se envalentonarán un poco, y los que hacen la guerra a la Iglesia tendrán tiempos más difíciles. En el pasado, nuestra nación vivía espiritualmente, así que Dios la bendijo, y los santos nos ayudaron de manera milagrosa, y salimos victoriosos en contra de nuestros enemigos, que siempre nos superaban en número. Hoy seguimos llamándonos cristianos ortodoxos, pero no vivimos vidas cristianas ortodoxas. Un clero tibio adormece a la gente y la hace dormir, los deja en su condición anterior para que no se molesten. Mira, dicen, no digan por todos los medios que habrá una guerra, o que la segunda venida está cerca, que uno debe prepararse para la muerte. No debemos hacer que la gente se alarme, y otros hablan con una falsa amabilidad, diciendo, no hay que exponerse a los herejes y sus engaños, con el fin de mostrar nuestro amor por ellos. La gente de hoy en día, son solubles en agua, no hay levadura en ellos. Si evito molestarme a mí mismo para proteger mi consuelo carnal, entonces soy indiferente a la santidad. La mansedumbre espiritual es una cosa, y la suavidad y la indiferencia son otra muy distinta. Algunos dicen, yo soy cristiano y por lo tanto tengo que estar feliz y tranquilo. Pero ellos no son cristianos, son simplemente indiferentes, y su alegría es solo una alegría mundana. Aquel en quien estas semillas mundanas están presentes no es ninguna persona espiritual. Una persona espiritual consiste en nada más que dolor. En otras palabras, el que sufre de dolor por lo que está pasando, el que sufre por la condición de las personas, a quien se le confiere el consuelo divino por su dolor. Nuestro objetivo es vivir una vida ortodoxa, no solo para hablar o escribir de forma ortodoxa. Si el predicador no tiene experiencia personal, entonces sus sermones no van al corazón, no va a cambiar a la gente. Pensar como un cristiano ortodoxo es fácil, pero para vivir una vida ortodoxa requiere esfuerzo. Hoy Dios tolera lo que está pasando, tolera, para que la gente mala no pueda justificarse a sí misma. Dios espera de nosotros paciencia, oración y lucha. Si te enfadas cuando te sientes ofendido, tu ira es inmunda. Pero si alguien se ofende por servicio de la santidad, eso significa que el celo de Dios está en él. La indignación puede ser justa cuando es la indignación por el amor de Dios. Ese es el único tipo de indignación justificable en una persona. Es indecoroso enojarse en defensa propia de uno. Resistirse a los malhechores es otro asunto. Sin embargo, cuando es en defensa de los asuntos espirituales serios, cuando se refiere a nuestra santa fe, la ortodoxia, entonces es tu deber. Por hacer frente a los blasfemos con el fin de defender al prójimo. Esto es puro, porque se lleva a cabo en un acto de amor. Años difíciles están por delante. La Torre de Babel del Antiguo Testamento era un juego de niños en comparación con los tiempos que vienen. El sello del anticristo se convertirá en realidad. Es posible que usted vaya a vivir gran parte de los acontecimientos que se describen en el libro de las Revelaciones. Mucho está llegando a la superficie. Poco a poco, la situación es horrible. La locura ha ido más allá de todo límite. La apostasía está sobre nosotros, y ahora lo único que queda es la llegada del Hijo de Perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. El mundo se ha convertido en una casa de locos. Una gran confusión reinará, por lo que cada gobierno comenzará a hacer lo que se le pasa por su cabeza. Vamos a ver cómo van a suceder los acontecimientos más inverosímiles, los más locos. Lo único bueno es que estos eventos ocurrirán en una sucesión muy rápida. El ecumenismo, los mercados comunes, un gobierno mundial, una sola religión, hecho a la medida. Tal es el plan de estos demonios. Los sionistas ya están preparando a su Mesías. Para ellos, el falso Mesías será rey, gobernará aquí, en la tierra. Se levantará gran discordia. En esta discordia todos van a clamar por un rey para salvarlos. En ese momento van a ofrecer a su hombre, que va a decir, yo soy el imán, yo soy el quinto Buda, soy el Cristo que los cristianos que estaban esperando, soy aquel a quien los testigos de Jehová han estado esperando, yo soy el Mesías judío. Los tiempos difíciles están por delante. Grandes pruebas nos esperan. Cristianos sufrirán grandes persecuciones. Mientras tanto, es obvio que la gente no entiende que estamos al borde de los últimos tiempos,
que el sello del anticristo se está convirtiendo en una realidad. Es como si no pasase nada. Es por esto que la Sagrada Escritura dice que aún los escogidos serán engañados. Los sionistas quieren gobernar la tierra. Para lograr sus fines, utilizan la magia negra y el satanismo. Consideran adoración a Satanás como un medio para ganar la fuerza que necesitan para llevar a cabo sus planes. Quieren gobernar la tierra utilizando el poder satánico. Dios no es algo que tienen en cuenta. Una señal de que el cumplimiento de la profecía está cerca será la destrucción de la mezquita de Omar, en Jerusalén. Ellos la destruyen con el fin de restaurar el templo de Salomón, que solía estar en el mismo lugar. Al final, los judíos pronunciarán al Mesías anticristo en este templo reconstruido. Los rabinos saben que el verdadero Mesías ya ha venido y que lo crucificaron. Ellos lo saben, y sin embargo, ellos están cegados por el egoísmo y el fanatismo. Hace 2000 años que fue escrito en el libro de las Revelaciones, que la gente se marcara con el número 666. Como dice la Sagrada Escritura, los antiguos hebreos pusieron un impuesto a los pueblos conquistados en varias guerras. El impuesto anual fue igual a 666 talentos de oro. 3 Reyes 10:14, 2 Crónicas 9:13. Hoy en día, con el fin de someter a todo el mundo, van a introducir de nuevo el número de identificación fiscal en esta era, vinculado a su glorioso pasado. Es decir, 666 es el número de las riquezas. Todo va según lo planeado. Ellos pusieron el número hace mucho tiempo en las tarjetas de crédito. Como resultado, el que no está marcado con el número 666, no será capaz de comprar, vender, obtener un préstamo, o encontrar trabajo. La providencia me dice que el anticristo quiere subyugar al mundo con el uso de este sistema. Será impuesto a la gente con la ayuda de los mecanismos que controlan la economía mundial, porque solo los que reciben la marca, una imagen con el número 666, será capaz de participar en la vida económica. La marca será una imagen que primero será colocada en todos los productos, y entonces la gente se verá obligada a llevarlo en la mano o en la frente. Poco a poco, después de la introducción de las tarjetas de identificación con los 3 seises, después de la creación de un expediente personal, que van a usar la astucia para introducir la marca, en Bruselas existe todo un palacio con 3 seises, que se ha construido para albergar a un ordenador central. Este equipo puede realizar un seguimiento de miles de millones de personas. Y nosotros estamos resistiendo esto ortodoxamente porque no queremos al anticristo y no queremos tampoco una dictadura. Lo más que podemos sufrir es el martirio. Habrá 3,5 años duros. Los que no están de acuerdo con el sistema atravesarán un momento difícil. Ellos estarán tratando de encarcelar a otros constantemente, utilizando cualquier pretexto que puedan encontrar. No van a torturar a nadie, pero para la persona sin la marca es simplemente imposible vivir. Estás sufriendo sin la marca, dirán, y si hubieras aceptado no habrías tenido ninguna dificultad. Por esta razón, al aprender a vivir aquí una vida simple y moderada ahora, vas a ser capaz de conseguir sobrevivir en los próximos años. Al obtener un poco de tierra, levantando un poco de trigo y patatas, la plantación de algunos árboles de olivo, y el mantenimiento de animales de una especie, una cabra o pollos, el cristiano podrá alimentar a su familia. El almacenamiento es de poca utilidad. Los alimentos no se mantienen por mucho tiempo antes de que se echen a perder. Pero estas opresiones no va a durar por mucho tiempo, 3 o 3 años y medio. Por el bien de los elegidos se apresurarán los días. Dios no va a dejar a una persona sin ayuda. Los truenos de la mañana indicarán la huelga, y la breve dictadura del anticristo Satanás vendrá. Entonces Cristo intervendrá. Dará a todo el sistema anticristiano una buena sacudida. Él va a pisotear el mal y girar todo a buen uso al final. Y si alguien recibe la marca sin saberlo, sería mejor decir indiferentemente. ¿Cómo se puede ser ignorante, cuando todo está claro como el cristal? Y si una persona no sabe, entonces debe interesarse y averiguar. Con la aceptación de la marca, aunque sea inconscientemente, una persona pierde la gracia divina y se entrega a la influencia demoníaca. Cuando un sacerdote sumerge al niño en la pila bautismal, el bebé recibe el Espíritu Santo, sin saberlo, y la gracia divina comienza a morar en él. Hay gente que dice, lo que está destinado por Dios a ser,
será. ¿Qué razón tendría echarnos las culpas? Pueden decir lo que quieran, pero en realidad no es así. Desafortunadamente, algunos sacerdotes modernos tienen a su rebaño como a los niños con pañal, para evitar que se molesten. ¿Qué está pasando hoy en día? No es importante, dicen. No se alarmen. Todo lo que necesitáis es tener fe en vuestros corazones o regañan. No hablar sobre ese tema de las tarjetas de identificación o la marca de la bestia. Se acaba molestando a la gente y digieren en su lugar. Vamos a tratar de vivir más espiritualmente, para estar más cerca de Cristo y no tener miedo de nada. Usted ve, que lo más que podemos sufrir es el martirio. Entonces por lo menos estarían preparando su rebaño para las próximas tribulaciones. Al conocer la verdad, una persona comienza a reflexionar sobre las cosas y sacudirse de su sueño. ¿Qué está pasando que comenzará a causarle dolor? Él va a empezar a orar y a estar en guardia, para no caer en esa trampa que vemos ahora. Y ya es bastante malo que los intérpretes astutos de la escritura están comentando la profecía a su manera. Son representantes del clero, pero son más cobardes que los laicos, y les tocaría exhibir una inquietud espiritual saludable y ayudar a los cristianos sembrando preocupación beneficiosa a los que van a ser fortalecidos en su fe y a recibir el consuelo divino. Estoy asombrado, indiferentes a lo que está pasando ya, darles ningún motivo de preocupación, y, ¿por qué no, al menos, añadir un signo de interrogación a las interpretaciones que vienen? ¿Y si ayudan al anticristo y la marca, y llevarán a otras almas a la perdición? No, detrás de la tarjeta de crédito de un sistema perfeccionado, detrás de la seguridad computerizada se esconde la dictadura en todo el mundo y el yugo del anticristo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de un hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:16. Usted debe estar listo para la muerte. El mundo ha perdido el control de sí mismo. El honor y el sacrificio han abandonado a las personas. El sabor de la alegría del sacrificio es desconocido para la gente de hoy en día, y es por eso que son tan torturados. Porque solo cuando se coparticipa en el dolor del otro suceden milagros. Si una persona no cultiva en sí el espíritu de sacrificio y luego él piensa solo en sí mismo, no recibe la gracia divina. Cuanto más se olvida de sí mismo una persona, tanto más Dios se acuerda de él. Los que mueren heroicamente en realidad no mueren. Y donde no hay nada que vale la pena, el heroísmo puede esperar. Nuestro tiempo es como un caldero burbujeante y humeante. Uno tiene el temperamento, la audacia, el coraje. Tenga cuidado de no ser cogido desprevenido y sin preparación. Si algo va a suceder, comience preparándose ahora para que usted sea capaz de resistir las dificultades. Cristo mismo nos dice, por tanto, también vosotros, estad preparados. Mateo 24:44. ¿No es así? Hoy en día, vivimos en tiempos tan complicados, que tenemos que estar no simplemente preparados, pero sí triplemente listos como mínimo. Posiblemente podamos cumplir no solo con la muerte súbita, sino con otros peligros. Signo de exclamación abierta. Así que vamos a ahuyentar el deseo de organizar nuestras vidas cómodamente. Que el amor de honor y el espíritu de sacrificio viva en nosotros. La muerte en la batalla aumenta considerablemente la misericordia de Dios. Para una persona que muere, la muerte de los valientes que se sacrificaron a sí mismos para defender a otros. Los que dan sus vidas por puro amor a fin de defender a su vecino están imitando a Cristo. Estas personas son héroes supremos. Ellos despiertan el miedo en nuestros enemigos. La muerte misma tiembla delante de ellos, porque la desprecian por su gran amor, y alcanzan la inmortalidad de este modo. La búsqueda de la clave para la eternidad bajo la lápida, entra en una bienaventuranza eterna sin dificultad. Por eso os digo, cultivar la abnegación, el amor fraternal. Que cada uno de ustedes alcance un estado espiritual que le permitirá salir de situaciones difíciles. Sin una condición espiritual, una persona pierde valor, porque él se ama a sí mismo, renunciando a Cristo y entregándolo. Usted debe estar listo para la muerte. Creemos que nada es en vano, por lo que este sacrificio tiene sentido.
Quite suyo de todo lo que haga. La persona que sale de suyo se eleva por encima de la tierra. Se mueve en otra atmósfera. Mientras él permanece dentro de sí mismo no puede convertirse en un ser celestial. No hay vida espiritual sin sacrificio. Trate de recordar, por lo menos un poco, que existe la muerte. Y cómo vamos a morir. En cualquier caso, no vamos a cuidar de nosotros mismos demasiado. Cuida tu salud, pero no en la medida en que usted comience a inclinarse ante su paz y bienestar. No estoy pidiendo a nadie lanzarse de cabeza a aventuras peligrosas, pero tienes que tener al menos un poco de heroísmo, mi hermano. Los dotes no están comprometidos por la altura en tamaño, sino por la audacia, el corazón, y la abnegación. No hay barbarie en la audacia espiritual. Tales personas no disparan al enemigo, sino que lo hacen por encima de su cabeza, lo que lo obliga a rendirse. Un hombre amable prefiere morir que matar. La persona armoniosa está preparada para aceptar los poderes divinos. La media, la cobardía, y el pequeño de espíritu, por el contrario, utiliza el descaro para ocultar su miedo. Tienen miedo de sí mismos, así como de otros, y disparan sin parar. El coraje y la audacia son una cosa, la criminalidad y la malicia son otra muy distinta. Para tener éxito en cualquier cosa, uno necesita una vena salvaje en el sentido positivo. El que carece de esta vena salvaje no puede llegar a ser un héroe ni un santo. El corazón debe convertirse en incalculable. En nuestra era, la audacia se ha convertido en una rareza. Agua, no sangre, fluye en las venas de las personas. Así que si una guerra estallara, Dios no lo quiera, muchos simplemente morirían de miedo, mientras que otros perderían el corazón, porque ellos están acostumbrados a una vida fácil. El miedo es necesario cuando se ayuda a una persona, se ayuda a su vez a Dios. El miedo producto de la falta de fe, por la falta de confianza en Dios, por el contrario, es ruinoso. Este temor es expulsado por la audacia. Debemos recordar, cuanto más teme una persona, más es tentado por el enemigo. Si una persona se niega a tratar de ser valiente y no se esfuerza por el amor real, entonces cuando se presenta una situación difícil se convertirá en el hazmerreír. El guerrero lleva la alegría en el hecho de que se está muriendo para que otros no tengan que hacerlo. Si piensa usted de esta manera, entonces nada va a ser aterrador. El coraje nace de mucho amor, la bondad y abnegación. Hoy la gente ni siquiera quiere oír hablar de la muerte. Sin embargo, él no se acuerda de la muerte porque está viviendo fuera de la realidad. Los que temen a la muerte y aman las vanidades de la vida se encuentran en un estado de estancamiento espiritual. Las personas audaces siempre mantienen la muerte por delante de ellos y piensan en ello constantemente. Por otro lado, conquistan la vanidad y comienzan a vivir en la eternidad de gozo celestial, mientras todavía están aquí en la tierra. Quien lucha en la guerra por la fe y la patria se encuentran a sí mismos y no tienen miedo, porque Dios es su ayudante. Dios mismo decidirá si han de morir o vivir. Uno tiene que confiar en Dios y no en sí mismo. Los rusos se llevarán Turquía. Los chinos van a cruzar el río Éufrates. La providencia me dice que muchos eventos sucederán. Los rusos se llevarán Turquía y Turquía desaparecerá del mapa del mundo debido a que un tercio de los turcos se convertirán al cristianismo. Otro tercio morirá en la guerra y otro tercio partirá hacia Mesopotamia. El Medio Oriente se convertirá en un escenario de una guerra que los rusos llevarán a cabo. Mucha sangre será derramada. Los chinos, con un ejército de 200 millones de hombres, cruzarán el Éufrates y recorrerá todo el camino a Jerusalén. La señal de que este evento se aproxima será la destrucción de la mezquita de Omar. Su destrucción marcará el inicio de los trabajos hechos por los judíos para reconstruir el templo de Salomón, que fue construido en el mismo lugar. Habrá una gran guerra entre rusos y europeos, y mucha sangre será derramada. Grecia no va a jugar un papel de liderazgo en esa guerra, pero van a darle Constantinopla. No porque los rusos adoren a los griegos, sino porque no será hallada una mejor solución. La ciudad será entregada al ejército griego, incluso antes de que tenga la oportunidad de llegar ahí. Los judíos, ya que van a tener un gran poder y la ayuda de los líderes de Europa, se convertirán en orgullosos insolentes sin medida y se conducirán sin vergüenza. Van a tratar de gobernar Europa. Jugarán todo tipo de trucos, pero las persecuciones resultantes darán lugar a los cristianos a unirse por completo. Sin embargo,
no se unirán en la forma deseada por aquellos que ahora están participando en diversas maquinaciones para crear una sola iglesia unida bajo un solo liderazgo religioso. Los cristianos se unirán porque la situación que se desarrolla naturalmente separará a las ovejas de las cabras. Entonces sucederá realmente la profecía: un solo rebaño y un solo pastor. No ceder al pánico. Los cobardes no son de utilidad para nadie. Dios mira la situación de una persona y le ayuda. Tenemos que seguir manteniendo sangre fría y utilizar nuestros cerebros. Pase lo que pase, debemos continuar orando, pensando y actuando. Lo mejor es hacer frente siempre a una situación difícil, utilizando medios espirituales. No obstante, la audacia espiritual que nace de la santidad y el esfuerzo hacia Dios no se encuentra hoy en día, como es el atrevimiento natural que se necesita con el fin de no convertir cobarde en la cara del peligro. Con el fin de contener un gran mal, se necesita una gran santidad. Una persona espiritual puede detener el mal y ayudar a otros. En la vida espiritual, el mayor cobarde puede alcanzar un gran coraje al confiar en Cristo y su ayuda divina. Él puede ir al frente de batalla, la batalla con el enemigo, y ganar. Así que, por lo tanto, vamos a temer a Dios solo, no a la gente, no importa lo mala que sean. El temor de Dios hace que cualquier cobarde se convierta en un héroe. Una persona se convierte por medio en la medida en la que se une con Dios.